Empezamos a grabar la clase. Listos. Bueno, mis profes, buenas noches. Teníamos nosotros en nuestro cronograma de trabajo del diplomado, para hoy vamos a hablar de dos cosas particularmente. Una era qué es aprendizaje y la otra era cómo se aprende, ¿cierto? Dentro de nosotros vamos a realizar como docentes, en algún momento, o que algunos ya están realizando, nacen varias situaciones y es la conceptualización de muchas cosas es relevante para el ejercicio. ¿Cómo así? A veces nosotros como profes podemos caer en dos líneas. Una línea de convertirnos en solamente unos teóricos del cuento y otra línea que es convertirnos en solamente unos prácticos de la. Para mí, con todo el respeto de los que no lo piensen así, considero que uno debe tener de ambas cosas, tanto de lo teórico como de lo práctico. Para hoy teníamos una actividad reflexiva de manera individual en la cual todos íbamos a mirar o íbamos a buscar definiciones de la palabra aprendizaje. Me gustaría que hoy me participaran profes que no hayan participado en otras ocasiones, entonces no sé si haya algún profe, o igual si hay alguno que ya haya querido, que haya participado y quiero volver a participar, no quiero limitar a nadie. Pero sí quiero saber quiénes están, quién quiere participar. Digo, oiga, profe, encontré esta definición de aprendizaje que me llamó la atención. Vamos a hacerlo por cronómetro. La profe Karen y la profe Paola levantaron la mano, perfecto. Y vamos, lo que sí vamos a hacer es que para que nos rinda el tiempo, y la señora Ana y el profe Esteban, perfecto. Profe Juan Francisco, vamos a darnos de a 45 segundos para cada persona. Me perdonan, pero apenas suene la chicharra, la idea es que máxime 10 segundos para completar la idea. ¿Listos? Entonces aquí arrancamos con nuestro temporizador y le voy a dar la palabra a, arrancamos con, en su orden, la profe Paola. Creo que la profe Paola se le quedó arriba la manito sin querer queriendo. Profe Juan Francisco. Buenas noches a todos, profesor Lombana. Buenas noches, ¿cómo Gracias. está? Bueno, gracias. Es la primera vez que interactúo al grupo, muchas gracias. Yo encontré una diferente porque sé que todos se han basado en la definición más básica del aprendizaje. Encontré una que dice, es un cambio relativamente permanente de la conducta o de la potencialidad que se produce a partir de la experiencia. Entonces es como, pues, a partir de la adquisición de ciertos conocimientos, conductas y ejercicios, es retribuible a poder, pues, precisamente replicar esas experiencias. Perfecto, mi profe Juan F. Muy bien. Eso que nos está planteando el profesor Juan Francisco, lo vamos a ver hoy. Esa es una definición desde una escuela que ahorita de pronto mi profe Karen nos puede colaborar aún más, y es la escuela del conductismo, ¿no? Hay varias escuelas en cuanto a definiciones. La señora Ana Delfina. Profesor, encontré uno que me llamó la atención y dice, en el aprendizaje hay varias clases, el activo, el pasivo, el explícito, el implícito, el emocional, asociativo, y bueno, había varias, pero esas me llamaron la atención. Listo, señora Anita. ¿Investigó alguno en particular de los que encontró? Sí, señor, pero, sí, pero no las tengo anotadas, pero sí me llama, o sea, leí, por ejemplo, el emocional, pero Sí. pues en este momento no me podría Perfecto. referir No a te él. preocupes. Listos. Ya vamos mirando esa parte. Tenemos por acá luego estaba, ¿quién estaba? Perdónenme un segundito, creo que estaba el profe Esteban Gómez. Buenas noches. Buenas noches, profe Esteban. Desde mi área, desde las ciencias sociales, el proceso de enseñanza se puede definir como un diálogo interdisciplinario y intersubjetivo, en el cual se trata de mezclar mucho lo científico y lo humano.
Perfecto, profe Esteban. Esa definición está bastante interesante. Mi profe Karencita, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos. Buenas noches. Bueno, pues desde la parte psicológica es un proceso mental básico. Está ligado a una modificación de la conducta como resultado de una experiencia. Y digamos que lo tomamos más hacia la parte cognitiva y el desarrollo de nuestro cerebro. Muy bien, perfecto. Todas esas definiciones que ustedes me han dado el día de hoy están completamente ciertas y acertadas. Hoy yo les traigo a ustedes un documentico, les construí un documentico para nuestra clase y les traigo un artículo de 6 paginitas para compartírselo también y que lo puedan ver. ¿Listos, mis profes? Voy aquí a abrir un segundito. Listos. Está por acá para cargárselos por el grupo de WhatsApp. Perdónenme si no es tan rápido como yo quisiera. Bueno, en fin, en el documento que les voy a compartir ahorita en el grupo, tengo un orden de lo que, digamos, de definiciones vistas desde distintos tipos de escuelas. Eso se llama, digamos que se llama como escuelas pedagógicas o desde diferentes autores. La definición que nos dio el profe Juan Francisco, me corrige mi profe Karen si estoy de pronto errado, pero es una definición que se basa en el conductismo. El conductismo es una línea, llamémoslo como una raíz de la enseñanza, de la pedagogía, más bien, una escuela pedagógica que hace referencia particularmente a, listo, entonces aquí va primero va el archivo que se llama Aprendizaje según distintos autores, que es un documento, denme acá que me voy y me vuelvo. Entonces, como les estaba diciendo, mis profes, perdón, el conductismo es una tendencia, una escuela de la pedagogía que habla particularmente de que todo se basa en estímulos-respuestas. ¿Listos? Es decir, incluso en esa línea de trabajo se habla de unos refuerzos positivos y refuerzos negativos. Todo eso basado desde un señor, bueno, desde dos señores puntualmente, un señor que se llama Pavlov y un señor que se llama Skinner. Para los que no lo conocen, a esos señores son dos psicólogos extremadamente importantes que hablan acerca de que a partir del estímulo-respuesta yo puedo generar un aprendizaje en el individuo. En el documento que les acabo de compartir, mis queridos compañeros docentes, es el que dice martes 2 de febrero, perdón, era jueves y lo coloqué como martes. Les pido disculpas, estoy un poquito englobadito que llaman. En este documento, si ustedes lo van abriendo en sus computadores, en celulares, es la clase de hoy, entonces, y arrancamos con una definición de una escuela que se llama la Gestalt. La Gestalt dice que es un proceso mental de transformar, almacenar, recuperar y utilizar la información. El enfoque gestáltico dice lo siguiente: tiene en cuenta que el proceso del aprendizaje debe desarrollarse las capacidades intelectuales, cognitivas, afectivas y emocionales. En la Gestalt se privilegia todas esas cualidades que tiene el ser humano. En el conductismo no. En la escuela conductista, vamos a ver más adelante, es esta de acá, dice: el aprendizaje es consecuencia de la imitación y la repetición de una serie de respuestas a unos estímulos concretos. Su éxito o fracaso depende del grado de aceptación de dichas respuestas que encuentra en el entorno de la persona. Esa tiene un problema en particular. ¿Cuál es el problema que tiene esa en particular, mis queridos estudiantes? Que esa se probó con animales. Mi profe Karen me corrige si estoy equivocado, pero la mayoría
mayoría de experimentos que realizaron Pavlov y Skinner fueron, o si hay otra profe que sea psicóloga, otro profe, lo realizaron con ratones y, si no estoy mal, con perritos. Ya te doy la palabra a mi profe Karen, por favor. Sí, digamos que uno de los experimentos que de pronto son más populares fue el que hizo Pablo le daba al perro un estímulo, le estaba enseñando, es decir, claro mis ideas. Lo hizo con un perro y le estaba enseñando con un perro un silbato y él tenía un efecto de salivación. Entonces, consistía en que el experimento consistía en que el perro, cuando escuchara el silbato, tenía que asumir que le iban a dar comida. Digamos que durante el proceso entonces se le ofrecía la comida al perro, se le daba el refuerzo que era el pedacito de carne y ya al final el perrito cuando le silbaban ya sabía que automáticamente le iban a dar la carne. Eso lo hizo por medio del método de estímulo-respuesta. El estímulo era la carne y la respuesta era la salivación que tenía el perro. Si el perro no salivaba, entonces le iban a dar un refuerzo negativo y es que no iba a recibir la carne. Perfecto. Ese modelo educativo, si usted lo analiza, se implantó en el aprendizaje durante mucho tiempo. Se creía que nuestros estudiantes eran ratones y entonces castigo, castigo, premio, castigo. Incluso ustedes y yo, en muchas de nuestras facetas a nivel casa con nuestros padres, somos frutos del conductismo. ¿A cuántos de ustedes no les ofrecieron una bicicleta si les iba bien en el año? Eso es conductismo, ¿cierto? Eso es una de las escuelas. En ese mismo escrito les coloqué, bueno, aquí está, creo que lo coloqué a veces. Bueno. Aquí aparece un señor, perdónenme, que para mí es un tipo durísimo y se llama Piaget. Los que no conocen, de pronto mis profes que no están tan relacionados con Piaget, Piaget es un genio desde su concepción. Cuando Piaget tenía 8 años, un día envió un artículo, literalmente con 8 años en esa época, había un seminario de biomecánica animal y el tipo envía un artículo y resulta que él envía un artículo acerca de la biomecánica de los pájaros. Cuando a la casa del man llega una respuesta vía correo que decía: Doctor Piaget, Doctor Piaget, su artículo ha sido recepcionado, lo esperamos para que dé la clase en el seminario. Pero Piaget tenía 8 años. Piaget es importante en la pedagogía porque Piaget es uno de los primeros que se da cuenta de que ese aprendizaje no solamente depende de las capacidades individuales, valga la redundancia, del individuo, de las capacidades personales del individuo, sino que ese aprendizaje depende de la edad y el periodo en el que se encuentra. Para Piaget, para digamos la piagetiana, por llamarlo de alguna manera, para la escuela piagetiana, se dividen los estadios del conocimiento y en cada una de las edades de esos rangos, el estudiante tiene unas capacidades y va a aprender unas cosas más sencillo o de una manera más fácil que en otro momento de su edad, o sea, en otro estadio de su conocimiento. La definición que nos da Piaget es la siguiente. Dice, el aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, manipulación de objetos, interacción con las personas, genera o construye, modificado en forma activa, esquemas cognitivos del mundo que lo rodea. Piaget dice, todo lo que usted tiene a su alrededor va a influir en su aprendizaje. Enseñanzas de la pandemia. Yo ya lo había aprendido antes y me tocó cambiar ciertas cosas. Yo tenía una mala costumbre y era que yo leía en mi cama. Entonces, me iba a leer un articulito y me ponía a leer en la cama, Luego yo cada vez que me ponía a leer me daba sueño. Decía, pero, ¿qué está pasando? Luego, una amiga psicóloga estuvimos hablando y le dije, oiga, parce,
me está dando sueño cada vez que leo. Y ella me decía, ¿dónde estás leyendo? Y yo, no, pues yo leo antes de dormir, me pongo a leer en la cama. Y me dijo, tu cerebro está asociando que cuando está leyendo hay que dormir. El entorno influye en el aprendizaje. Nosotros a veces no dimensionamos el entorno en el que están nuestros estudiantes. Y esto no aplica solamente para preescolar o para primaria o para bachillerato a nivel de universidad. La señora Ana ahorita nos hablaba que ella había encontrado sobre el aprendizaje emocional. Qué importante es que nosotros dimensionemos la relevancia que tienen las emociones en los procesos de aprendizaje. Profe, yo le pregunto a usted algo. ¿Usted alguna vez en su vida tuvo que haber ido triste a una clase de su universidad, de algo que usted hubiera aprendido? ¿Usted ese día cree que aprendió bien? ¿Lo que usted vio ese día fue relevante para usted? Es probable que no. O incluso que si lo aprendió, ese día para usted sea un día, llamémoslo en el argot popular, maldito. Porque los momentos emocionalmente malos también los marcan. Anécdota, año 2006, 6 de octubre, estaba radicando mis papeles, había pedido una prórroga en la Universidad Distrital, había hecho un aplazamiento y estaba pidiendo otra vez el reingreso para entrar yo empecé en la Distrital. Yo venía bajando las escaleras y cuando iba más o menos en la segunda tanda de escaleras hacia abajo, recibo una llamada de hoy el esposo de mi hermana y me dice, John, toca que se venga para acá porque pasó algo con su papá. Y en ese momento yo dije, mi papá se murió. Y tengo ese momento grabado. ¿Usted cree que yo me acuerdo en este momento si yo ese día entregué los papeles o no los entregué bien? No. Si yo ese día me acuerdo de otros instantes, no. Cuando nosotros estamos emocionalmente afectados, es muy probable que nuestro cerebro no tenga la capacidad de aprender. Ojo, porque el aprendizaje como tal es algo que nosotros vamos a introducir en nuestro cerebro, que vamos a memorizar dentro de él. Desde el área de la neurología, el conocimiento, según el doctor Rodolfo Ginás, neurofisiólogo colombiano que trabaja para la NASA, él habla de la teoría del barrido. Aprendemos acá, llevamos a la parte de atrás de nuestro cerebro, cuando queremos recordar algo, jalamos esa información a nuestra parte frontal. Y a eso se le conoce como la teoría del barrido, aprendizaje. Lo que nosotros aprendamos, depende cómo lo aprendamos, va a tener un significado interesante, o llamémoslo más bien cariñoso, armónico, amoroso. Si yo a usted en este momento le digo, mis profes, vamos a hacer una pausa activa, por favor todos van a la toma más cercana y meten la lengua en la toma. Muchos me van a decir, este profe ya de verdad se le están estallando las pepas en clase. No lo van a hacer, porque usted un día metió los dedos y le cogió la corriente. Ese no fue un aprendizaje, ay, qué amoroso sentí este corrientazo en mi vida. No, no fue amoroso, pero aprendió que no tiene que meter los dedos en la toma, ¿o no? Pero sí las emociones juegan un papel importante en la recepción de conocimientos. Por eso ese aprendizaje emocional es tan importante. Desde lo que llamamos de Piaget dice, oiga, todo el entorno nos marca. Yo en la lectura que les compartí, en la otra lectura, voy a ir al WhatsApp, voy a ir al otro documento que les compartí, creo que yo lo tengo acá. Este documento es un documento de una revista, es un articulito pequeñito. Yo le coloqué el nombre, aunque no es el nombre técnico para poderme orientar yo, el aprendizaje según distintos autores, pero el archivo lo están viendo en este momento, no, creo que ustedes lo pueden ver en sus WhatsApps, si no estoy mal. Este archivo se llama aprendizaje, definición, factores y clases, ¿cierto?
Mire la primera parte de este texto, lo importante que plantea. Dice, el estudio del aprendizaje ha sido de gran importancia para los psicólogos de las diferentes escuelas, puesto que la educación y la psicología están estrechamente interrelacionadas. No sé si todos mis profes acá, los que tomaron licenciatura, tuvieron que ver psicología. Yo particularmente en la distrital tuve que ver psicología 1 y 2, y cuando estuve en la pedagógica vi psicología 1, 2 y modelos curriculares. Pero digamos que psicología vi 2 y vi con una doctora en psicología. Y uno entiende la importancia que juega la psicología en el aprendizaje. Profes, ustedes y yo no somos psicólogos. Y la psicología es una carrera bastante amplia y bastante importante. Pero aunque no seamos psicólogos, entendemos que hay elementos de la psiquis de nuestros estudiantes que favorecen o desfavorecen su proceso de aprendizaje. Eso no lo podemos negar. Yo no puedo pretender decirle a un niño al que le falleció la mamita a los 3 días, pero usted ¿por qué no está aprendiendo? ¿Qué le pasa? No va a aprender. Yo un día tenía un estudiante, vamos a ponerle de nombre hoy Perencejo, y Perencejo estaba muy triste, y el man siempre era de los mejores en la clase y no me trabajaba. Yo dije, voy a llamar a esa abuelita, yo soy un profesor de los estrictos, llamé a esa abuelita. Y le dije, su merced, hágame un favor, es que Perencejo no quiere estudiar. Y las palabras de la abuelita fueron, claro, profe, ahorita está triste porque como la mamá volvió a aparecer y ahora sí lo quiere ver porque se va a morir porque tiene cáncer. ¿Cómo que yo quedé en ese momento? Desarmado. Venga, Perencejo, hermano. La mamita del chico lo había abandonado al nacer con su abuelita paterna. Cuando el pelado tenía 15 años apareció porque la señora le dio un cáncer y le habían diagnosticado etapa terminal, y entonces volvió a buscar al chico. El chico obviamente pues su mamá es su mamá y eso le descuadró la vida y le descuadró su academia. Yo no pude ignorar eso. Profe, nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, la clase pasada vimos la enseñanza, estamos viendo el aprendizaje, ¿cierto? No es para máquinas. Cito a mi gran amigo Franeo Araguelo, y Franeo Araguelo dice, la educación es un proceso de sujetos para sujetos, hecha por sujetos. Y los sujetos sentimos. Por eso es tan importante que nosotros tengamos la relevancia que tiene el aprendizaje y entendamos que desde distintas escuelas el aprendizaje puede ser visto de maneras distintas, valga la redundancia. Voy a compartirles mi pantalla acá. Una pestaña. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a verlo como compartir una ventana. De pronto está como una ventana. Sí, aquí está. Listo. Todos están viendo mi pantalla ahí, mis. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Gracias. Sí, señor. En este tenemos otras definiciones de aprendizaje. Ya no está la definición piagetiana. En este vamos a ver unas definiciones más conductistas y otros elementos que son importantes. Para el psicólogo Entwistle, él dice que las principales cualidades que hemos de tener en cuenta como profesores para conseguir un buen aprendizaje por parte de los alumnos son aptitud, en la que están las cualidades físicas, del carácter y la psiquis del estudiante, las explicaciones de calidad, la organización del grupo, métodos didácticos, y aquí es donde nos vamos nosotros a las nuevas tendencias de la enseñanza. Y evaluar al alumnado. Aquí es donde yo tengo mi problema. Ustedes saben que a mí no me gusta llamarlos alumnos, pero pues en este documento lo llaman alumnos. No voy a entrar en esa discusión.
Aquí en este habla de Piaget sobre los estadios del conocimiento, y ahorita hicimos un breve resumen de lo que pensaba Piaget, pero aquí hay definiciones, la del conductismo que ya la vimos, la de la gestal, perdón, y la del cognitivismo. Miren la definición del cognitivismo de lo que dice. Ella es los procesos del conocimiento de los sujetos, los cuales incluyen todas las múltiples funciones de la mente. La mente, perdón, los procesos mentales o problemas fundamentales, perdón, elabora un modelo representativo de la complejidad de la mente. ¿Recuerdan el video que vimos la clase pasada de Chao? Aquí está. Cognitivismo. Lo que él conocía de pinos eran pinos árboles. Él no conocía los pinos que están en una mesa de bolos, en una pista de bolos, no sé cómo se llame el espacio, una cancha, en fin. Él no conocía eso. Entonces, si a él le decían pinos, él se imaginaba pinos. Por eso la descripción de cada uno de los componentes. Uno de los autores principales en la literatura colombiana, creo que ustedes la mayoría lo conocen, es nuestro querido Gabriel García Márquez. ¿Sí o no? ¿Qué es lo más bonito que a mí me parece de García Márquez y por qué de pronto Gabriel García Márquez? Pero algo que no se le puede negar a la literatura de Gabriel García Márquez es su capacidad descriptiva. Yo lo invito, si usted no lo ha hecho, a que le pegue la leidita a un libro que se llama Del amor y otros demonios. Léase las primeras 2 páginas y dígame que usted no se monta en ella. Porque García Márquez hace una descripción tan puntual de Sierva María de todos los ángeles cuando están sacando su tumba, que habla de un cabello rojo cobrizo de más de 3 metros, de unas uñas gigantes de más de 1,5 metros. Nuestro cerebro construye ese modelo. Si yo en este momento le digo a todos ustedes, profes, imagínense esa tumba, muchos de ustedes se pueden imaginar una bóveda, otros se pueden imaginar el ataúd por fuera, otros se imaginarán el entierro en el piso, otro en su cabeza tendrá un osario, no sé, en fin. Pero esa construcción, por eso es tan peligroso que nosotros en el aula no seamos en la definición de lo que le queremos presentar al estudiante. El ejemplo de gastronomía de la clase pasada. Entonces, bueno, chinos, vamos a, amigo el profesor Lomba de la Universidad Distrital, año 2006, año 2005, perdón, prácticas en Colegio Libertador de Mana Blanca. Listo, vamos a hacer unas prácticas. Entra mi compañero, chinos, ¿a quiénes les gusta la astronomía? A mí. ¿Qué piensas de la astronomía? Uy, que es una bacanería preparar alimentos. A mí me gustaría aprender a cocinar para ser un chef internacional. ¿Culpa del estudiante? No. ¿Culpa del profesor? ¿Cómo tendría que haber entrado ese profesor? Hablando de la luna, de las estrellas, del sol. Y eso le hubiera dado una orientación a los estudiantes, sin coartarles su derecho a pensar, pero hay que encaminarlos. Dentro de esta última parte del positivismo, quiero que le pongan cuidado a esta partecita de acá. Ausubel y Brunner son los principales teóricos del cognitivismo, y ahí viene una vaina que se llama aprendizaje verbal significativo y aprendizaje por descubrimiento. ¿Esto por qué es tan importante, mis profes, mis queridos y hermosos? El aprendizaje significativo es una rama del aprendizaje que hace referencia ¿a qué? A que lo que usted aprende adquiera un significado para su vida. Porque cuando usted tiene un aprendizaje significativo, valga la redundancia de usarlo de una manera tan rápida y tan superflua,
pero usted aprende para su vida. Creo que mi profe Daniel Vanegas es profe de química. ¿Estoy en lo cierto, mi profe Daniel? Sí, señor. Perfecto. Para mí, para John Lombana, me enseñaron potencial de hidrogenación usando un indicador de acidez y alcalinidad natural. Me pusieron a machucar repollo. Y luego me pusieron a aplicarle cloro en otro limón y para mí fue genial ver cómo eso cambiaba de colores. Y si usted me pregunta, me acuerdo perfectamente la escala del pH de 0 a 14, alcalinos, básicos, neutros. Porque esa experiencia de laboratorio generó un aprendizaje que significativo para mí. Obviamente esta teoría tiene muchas más cosas importantes. Estamos haciendo diría un profesor de mi universidad, un brochazo. Obviamente si nosotros entramos a hacer un análisis puntual y particular, la teoría tiene muchísimas más vainas. Ausubel es un monstruo en pedagogía. Pero estamos como mirando algo así más para lo que nosotros necesitamos aprender en este diplomado. Luego de eso, si ustedes se dieron cuenta, en todos vamos a hablar de la atención, ¿cierto? Yo necesito capturar la atención de mi estudiante. En el primer documento que les compartí a mis profes, si lo pueden tener abierto, voy a compartírselos desde acá también. Por acá vamos a compartirlo. Es este de acá. Jueves de febrero estoy englobado, ya les pido disculpas por eso. Vamos a hablar de una cosa que se llaman los periodos atencionales. ¿Qué es un periodo atencional? Es el espacio del tiempo en el cual el estudiante me va a poner atención a mí. Les regalé esta tablita es referenciada de un documento de la UNIDO, pero quiero que ustedes analicen los tiempos que ustedes tienen de atención de sus estudiantes. Mis profes de preescolar, de 3 a 5 años, ¿saben cuánto tiempo le va a poner cuidado a los estudiantes sin distraerse? De 5 a 8 minutos. No más. No espere que su estudiante lo tenga más tiempo pendiente de usted. No lo va a tener. El hombre va a estar poniendo cuidado y luego se nos fue, se perdió ese man. Pero mírense usted, aquí creo que la mayoría es menor de 18 años. Por favor, mentiras. Pero digamos que uno de los periodos atencionales importantes que a mí, a John Lombana, me causó demasiada curiosidad es el de las personas mayores de 18 años. ¿Qué tiempo es? 15 a 18 minutos. Que si usted lo piensa es poquito tiempo. Es muy poquito tiempo. Ese periodo atencional es el periodo en el cual nuestro cerebro y nuestras neuronas están en la capacidad de adquirir conocimiento y estar pendiente del profe. Habemos personas que no llegamos a ese umbral de periodo de atención. Y me incluyo. Usted a mí me tiene en clase y si en 5 minutos usted está tediosa a su clase, me perdió. Ya yo me fui, yo me pongo a mirar, lo estoy mirando, pero probablemente no esté poniéndole atención a su clase ni a su enseñanza. Puedo estar como pensando, oiga, mire, este tablero mide tanto, está mal colocado. Probablemente la tensión que maneja ese tornillo está ahí. Entonces le cae el tablero de profesor encima. Y dígame que muchos de ustedes en muchas clases no les ha pasado lo mismo. Porque nuestros periodos atencionales no son grandes. ¿Recuerdan, profes, que yo les dije en la clase pasada? En la clase antepasada, creo una de las primeras clases, que yo admiraba profundamente a los profesores de preescolar porque yo tuve que dar clase en preescolar y todo el cuento. Es porque sus clases deben estar pensadas en periodos atencionales de 5 a 8 minutos. Pensemos en una hora de clase de 45 minutos.
¿Cuántas actividades mínimo tiene que pensar mi profe de preescolar? ¿Cuántos cambios en la dinámica de la clase para aprender a sus estudiantes? Mínimo de 5 a 6 cambios en 45 minutos, que es lo que llamamos en Colombia una hora clase. Si yo estoy con el grupo de octavo de 12 a 15 minutos, 3 actividades, y los tengo, si lo sé hacer. ¿Ven cómo es de importante tener bases teóricas? Nuestras clases anteriores, si usted se pone a analizarlas, fueron muy reflexivas, fueron muy de, venga, ¿qué es aprender? Hay que amar este cuento, estamos aquí personas que amamos la docencia, amamos la enseñanza, en fin. Pero ya hoy estamos un poquito más técnicos, ¿cierto, mis profes? Porque es necesario. De pronto otra clase volvemos a estar reflexivos y también es importante. En cada uno de estos periodos existe una curva atencional. ¿Qué quiere decir eso, mis profes? Que usted va a estar pendiente de su clase, pero usted va a empezar a hacer esto. ¿Qué quiere decir eso? Usted está poniendo cuidado a todo. Estoy concentrado en mi clase, estoy cansado, me perdió el profesor. Porque ya me empiezo a cansar. Ese periodo de 8 a 15, digamos de 12 a 15 minutos, no es que yo fijo tenga y entonces va a tomar los 15 minutos. Todas sus clases no deben ser iguales. Fácilmente se puede un día llegar a una clase y decirles a los chinos, yo un día hice un experimento, chinos, siéntense como se les dé la gana. Y lo miran a uno como, oye, profesor, dijo cómo se le da la gana. Dirían nuestros estudiantes en el argot de ellos, fuertes declaraciones. Pero, compañeros, esos chinos ese día no fregaron un pito. Hubo uno que se sentó y puso los pies así como contra la pared y miraba el tablero así como cabeza arriba. Y ese man nunca me ponía cuidado y ese día estuvo full concentrado. Incluso a nosotros nos cuesta concentrarnos tanto tiempo. Yo les pongo un ejemplo. Yo estoy viendo una película y si la película o la serie no me tiene, mejor dicho, capturado, empiezo a mirar el teléfono. Y voy mirando un pedazo. Ya perdí la atención. Y si eso es con una serie o con una película que yo escogí, ¿qué esperamos con algo que yo no escogí? Porque muchos de los estudiantes llegan a química, a matemáticas, a física, a contabilidad, a ingeniería, a, no sé, a la carrera que usted esté dando, en los grandes. Porque el papá le dijo, tiene que estudiar. En los preescolares eso es un poquito más fácil porque si usted logra despertarles a ellos esas ganas de aprender, esos chicos se devoran su clase, esos, y quieren más y más y más y más y más y más. Por eso ese ejercicio con ellos es tan bonito. Para empezar a concluir nuestra clase, les traigo este cuadrito, en el que nos van a hablar de elementos que aumentan la motivación intrínseca y captan la atención de 10 a 90 minutos. ¿Por qué? ¿Qué es intrínseco? Algo que está dentro. ¿Sí me hago entender? Entonces, mire, elección. Proporcionar elecciones de contenido. Bueno, se lo voy a leer por encimita. Relevancia, compromiso activo. Un ejemplo. Yo a veces llego a y les digo, bueno, chicos, podremos ver estos temas en su orden o como ustedes quieran ver. Usted puede acomodar su clase. Digo, podemos ver hoy sistemas numéricos, podemos ver decimales o podemos ver fraccionarios. Que el estudiante se sienta partícipe en la clase lo va a hacer estar atento. Porque el mamá dice, uy, yo pedí fraccionarios, pues va, oye, ¿cómo se ven los fraccionarios? Relevancia. Si yo creo que mi estudiante, yo ese día les digo, bueno chicos, van a traer una pizza. Vamos entre todos a poner de a 2000 pesos y vamos a mandar a hacer una pizza grande. Y les digo, vamos a partir esa pizza en igual tipo que me la partió, hermano, pártamela en 16 pedazos. Y vengo y le digo a Pepito, venga Pepito, cómase una pizza, una porción de ahí. Y le digo, ¿qué
En fraccionarios, expréseme cuánto se comió de la pizza. Entonces el man dice, había 16 pedazos, yo me comí uno. Profe, un 16avo. ¿Ven? Relevancia. Y la parte final, que es compromiso activo. ¿Y ese compromiso de quién es? Del profesor. Usted tiene que hacer su clase apasionante. Hay temas que por más que yo los quiera hacer ver apasionantes, se pueden ver bodrios. Perdón la expresión, pero se pueden ver como, oh, ese tema está hardcore, qué fastidio. Y ver a los chinos, como dicen vulgarmente, haciendo trompas. Pero en usted está lograr que su estudiante se apasione por lo que usted le está mostrando. En el área que sea, educación física. Mire, hay un tema que yo vi en educación física en algún momento que llamaban los fístulis. Y eso es hacer números y este con este, y este con este, y este con este. ¿Sabe qué hizo mi profesor en el colegio? Nos hizo hacer un mundial de pulgares, de guerra de pulgares. Hermano, y eso nosotros, profe, ¿contra quién voy? Y el man logró engancharnos en un tema que es hardcore. Esa organización de fístulis no es la más agradable, pero el man lo logró hacer. Si de pronto el profe Esteban en sociales va a hablar de cartografía, hacer mapas y conocimientos, pero si el profe Esteban arranca con un ejercicio de cartografía social en el cual los estudiantes tienen que diseñar un mapa para alguien que no conoce su entorno, pero que no tenga letras sino imágenes, va a ser como, oiga, qué interesante esta vaina, hijo de madre. Si el profe de, no sé, de biología, en la clase que van a hablar sobre sistema circulatorio, los lleva a correr y les pone a tomarse el pulso en reposo y el pulso en estado después de haber hecho ejercicio, en estimulación máxima, frecuencias cardíacas, zonas de quema, zonas de no quema. Eso va a ser para el estudiante que, profe, que no, profe, vamos, ¿cuánto? Y usted llega a la siguiente clase y, profe, ¿cuándo vamos a volver a salir? Porque hoy sí les gano. Hay que generar esa expectativa. Si usted un día ve que los estudiantes están cansados y usted está perdiendo atención, cambie una actividad, que el cerebro cambie de actividad, que cambie de lo que está haciendo. Yo veo con mis estudiantes cuando ya los veo que están como, hoy por ejemplo, puntualmente hoy, estaba enseñando física en 10º y estaban las 2 últimas horas, sol que hizo hoy, 12:30 y ya estaban así. Ya que uno dice, este man se me va a dormir. Listo, paramos, vamos a jugar un limón y medio limón. Y usted hágase allá, juega, se rieron 7 minutos. Volvimos a clase, ya todos estaban despiertos. Una herramienta que intencionalmente flexibilizar, profe, perfecto. A veces nosotros somos inflexibles y a eso iba yo. Ese jueguito de un limón y medio limón, de pronto si el rector de otro colegio, el coordinador de otro colegio, mire ese viejo de física, y es que jugando a limones y medio limón en plena clase, no señor, la hora y media tiene que ser de... Eso no tiene sentido, profe, no nos echemos globos. Ya la represión se cayó hace mucho tiempo como modelo educativo. Tiene que ser, no, si un día usted lo saca o un día los pone a jugar, un día los pone a hacer 5 minutos, desde que su actividad de juego tenga una intencionalidad en la relación enseñanza-aprendizaje, es válida. No hay un manual de cómo dar una clase. Su clase le va dando el manual de cómo darla. Su grupo de espectadores, que son sus educandos, sus estudiantes, le van mostrando cómo enseñarles eso. Tenemos aquí al profe Jason, que es un profe de futsal, un profe de educación física. Hermano, cuando yo jugaba era feliz jugando palitos. A mí eso me encantaba y me parecía tan bacano y apuntarle solo a los palitos y eso era un juego emocionante para uno. Y si yo lo hago con una intencionalidad, que el estudiante aprenda a defender de perfil, que aprenda a jugar perfilado, que si este es derecho, todo eso tiene una intencionalidad. Yo cuando jugué voleibol a nivel un poquito como más
no tan amateur, por llamarlo de alguna manera. Un día un entrenador nos puso a bailar salsa en el entrenamiento y cuando el tipo aplaudía tenía uno que entrar a atacar. Y al principio pensamos, ¿esto qué vamos a aprender, hermano? Su cerebro se programa y aprende que en el momento en que usted está bailando tiene los pies descuadrados y el man aplaudió, usted tenía que entrar a atacar. Una actividad con intencionalidad. Si usted me dice, pero es que ¿qué tiene que ver la salsa con el voleibol? En ese momento, como el profesor enfocó su actividad, dígame qué tiene que ver comer pizza con matemáticas. Un 16avo, 2 16avos. Hoy concluiríamos nuestra clase con esto. Miren que vamos en línea con lo que hemos visto en nuestro diplomado. ¿Qué tendríamos que haber visto hoy? A ver, ¿quién se acuerda de nuestra hojita de la primera semana? ¿Qué tendríamos hoy? ¿Quién la tiene a la mano? A ver. La semana íbamos a Profesor, ver. tengo Dime, señora Anita. Alfabetización emocional, educación emocional, manejar la frustración. Desde el aprendizaje emocional, no, pero señora Anita, hablo del contenido que hemos planteado para el diplomado. Se los voy a leer acá a toda carrera que yo lo tengo en el grupo, que es la enseñanza y el aprendizaje. Gracias, Lisbeth. ¿Y cuál era la otra parte? A ver si se acuerda. Vamos a buscarlo por acá. Yo sé que yo lo tenía por acá. Listo. De aprendizaje ¿Y cómo se enseña? Y miren que lo abarcamos hoy. Vimos qué es enseñanza, lo vimos en la clase pasada. Hoy vimos las definiciones de aprendizaje de las diferentes escuelas y cómo se enseña. ¿Cómo poder parar para que ese estudiante aprenda? ¿Por qué va eso relacionado? Porque al final la enseñanza va ligada con el aprendizaje. Yo les suelo decir a mis estudiantes en clase, pregúnteme las veces que quiera, porque es que mi ejercicio es que usted me entienda. Yo trabajo para que usted me entienda. Y si usted no me entiende, yo tengo que buscar la forma de que usted me entienda. De yo hacerme entender. Porque es que esa es nuestra labor, mis profes. Que yo tengo que enseñar en matemáticas hoy números complejos. ¿Cómo voy a enseñar números complejos? No sé, tengo que buscar una estrategia que le permita a mis estudiantes. Voy a enseñar hoy números enteros positivos, positivos, negativos y el cero. ¿Hasta dónde va el infinito? Pepito, hágame un favor, tiene correa, quítese la correa. Con una correa, uno las dos cintas de manera contraria, construye una cinta de Moebius. La cinta de Moebius es el origen del infinito. Ya los engomé con la clase. Pero tengo que buscar construir actividades que motiven al niño, a mi estudiante. Con los preescolares hay una actividad súper bonita. Vamos a enseñarles las letras. ¿Dónde las vamos a hacer? En azúcar. Y tienen que dibujarla en un plato con azúcar, con sal. Que el chico coja la sal, que el chico coja el azúcar, que el chico coja la tierra. Yo soy feliz, la verdad, de ver estudiantes que salgan de su colegio despeinados, cochinos, llenos de tierra, llenos de mugre, al niño que sale de punta en blanco. No digo que el niño que sale de punta en blanco no aprenda, pero el otro niño explotó. Mi hija un día me llegó y me dijo, papá, encontramos una babosa en el patio y yo la cogí. Y cuando le vi el buzo y la ropa toda llena de esa cosita brillante que dejan las babosas, dije, está china Belinda. Me dio fue risa, pero está aprendiendo. Le dije, pues no se vaya a comer eso, ¿no? ¿Listo, mis profes? ¿Alguien quiere decir algo para cerrar la clase de hoy? Quiero dar una opinión. Daniel y luego mi profe Karen. Mi profe Daniel. Lo que sucede es que pues cuando yo estaba en la universidad muchas veces
en clase se hacía referencia hacia las analogías, estos métodos quizás didácticos de enseñanza, y yo quizás los menospreciaba un poco porque decía yo, pero a partir de eso no se está generando aprendizaje, ¿sí? Pues porque como tal, ellos para entender esa analogía o ese mecanismo didáctico, ellos tenían que ya conocer o haber aprendido como tal la temática, en pocas palabras, ¿sí? Sí, señor. Pues lo que quiero a partir de esto es hacerles entender pues a los demás profes que muchas veces para quien tiene que ser significativo el aprendizaje no es para uno como docente en cuanto a la perspectiva de lo que va a hacer para el estudiante, sino que entendamos que para el estudiante quizás algo muy simple, algo muy sencillo, sí puede ser muy significativo a partir de una experiencia simple y sencilla, ¿sí? Digamos, por ejemplo, yo me podría pensar en el ejemplo que dijo el profesor Román acerca de el aparato circulatorio, ¿cierto? O el sistema circulatorio, en donde como tal ellos corrían y iban a tocar su pulso y quizás después van a descansar y van a volver a tocar su pulso. Y yo digo, digamos que lo veo desde la perspectiva del Daniel del pasado, ¿no? Digo, bueno, pero ahí ellos solamente están aprendiendo que cuando corren se acelera y cuando se calman se desacelera, ¿cierto? Quizás para mí eso es una simplificación de lo que sucede, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a preguntarles a esos niños en 5 años, ellos eso lo van a tener absolutamente claro, porque ya ese aprendizaje está yéndose de la mano con pues una experiencia, un recuerdo, una interacción con amigos y pues tener en cuenta que el aprendizaje cuando va de la mano con otros sentidos que no es únicamente el texto, la clase, la cátedra, siempre construye más y siempre se arraiga mucho más. Entonces, pues para que todos le demos esa importancia que necesita. Gracias. Ahí lo que plantea mi profe Daniel tiene toda la razón en algo y voy a concluir, digamos, esa parte de la carrera y ese cuento. Si yo al final al pelado se lo conecto en el aula explicándole qué es diástole, qué es sístole, un movimiento de dilatación, de contracción, cómo se llenan los capilares a partir de la circulación en el cuerpo, que eso es la velocidad, la hemodinamia de la sangre, yo ya conecté. Es que la actividad como tal puede ser una actividad simple para nosotros, lo que planteaba el profe Daniel, pero para el estudiante va a tener una relevancia que se la voy a transmitir yo como docente. Esa es la relevancia, la relevancia de la actividad se la va a dar es usted. Para nosotros de pronto, y muy importante lo que decía el profe Daniel, yo personalmente también tuve muchas taras, por llamarlo de alguna manera, talanqueras a nivel de cómo sea, es que igual no importa si aprenda que tiene que hacer 100 ejercicios de álgebra. Y hoy día mis profes buscan solucionar en internet y me es aburrido. No, le busco que aprenda con esto, que aprenda. Tenemos que nosotros cambiar. Y nosotros nos debemos empezar a transformar y entender que el modelo y el medio está en constante transformación. Mi profe Karen. Gracias. Bueno, pues yo quería como sacar una conclusión o dar a conocer una conclusión. Mi profe Karencita, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes hablar un poquito más cerca al micrófono o de pronto esto no se te escucha como lejos? No sé si soy el único. ¿Me escuchas mejor? Sí, ahí un poquito mejor. Bueno, pues quiero dar como una conclusión personal que saqué este primer tema, y es que primero nos enseñaste lo teórico en cuanto a aprendizaje y enseñanza, pero hoy la clase fue un poco más práctica en cuanto a cómo se enseña. Y es que aunque nosotros seamos psicólogos, docentes o tengamos alguna otra carrera, en el día a día siempre estamos enseñando. Quienes somos padres, seguramente todo el tiempo, cuando llegamos a casa después del trabajo, tenemos que enseñarle algo a nuestros hijos, o si somos hermanos, o incluso si somos hijos, algunas veces tenemos que enseñarle a nuestros padres. Entonces, esta parte teórica y práctica nos ayuda también en nuestro día a día, pues a de pronto aportar siempre de la mejor manera nuestros conocimientos. Mi profe Karen, qué importante eso, ¿no? Además de que tengamos en cuenta que no solamente somos lo que tú planteas de sujetos de enseñanza, sino también somos sujetos de aprendizaje. Todos los días también vamos aprendiendo algo nuevo. El día que nosotros no aprendamos algo nuevo, yo creo que será un día perdido. Y de pronto usted no va a tener un aprendizaje, oiga, voy a aprender tal cosa, pero siempre va a haber algo en el aire que usted se queda y va diciendo, va acumulando experiencia. De ahí lo importante
que es tener en cuenta mi día a día como docente, como padre de familia, como lo que planteabas tú, como educador, porque eso me forma y eso nos va a transformar. Mire, yo era de las personas más tercas en la enseñanza. Yo era un profesor psicorrígido, pero ustedes a niveles absurdos. Yo ya he aprendido que, profes, el mundo ha cambiado, el modelo ha cambiado. Mi profe Juan Francisco, vamos a dar la palabra al profe Juan Francisco. Gracias, profes. Bueno, desde mi perspectiva personal, porque de hecho el participar en estos espacios educativos es con un fin más adelante de poder ser docente universitario. Pero pues ya que usted de pronto, profe, usted me ha dado la oportunidad de abrirme a estos espacios en la práctica y en otros espacios que yo he tenido, yo les quiero compartir algo, porque pues he escuchado a muchos profesores obviamente desde sus campos y sobre todo desde las de primera infancia, primaria, bachillerato, pero yo que he sido una parte más hacia lo técnico y hacia la profesión que tengo como contador y administrador, les quiero compartir dos cosas. Para mí ha sido muy difícil adaptar un modelo educativo, primero porque no he tenido la experiencia o la adquisición de conocimientos teóricos sobre modelos educativos, y para mí pues ha sido el ejemplo. Bien sabe el profe John que no sería ético para mí hablar de creación de empresas, por ejemplo, en las clases de emprendimiento y de administración que a veces dicto, sin tener pues también brindar el ejemplo que tengo una empresa. Yo con mi esposa tengo una empresa hace 8 años de outsourcing contable, y pues creo que lo mejor, que como hablaban del conductismo y el constructivismo, bueno, de todas las fuentes que hablan del aprendizaje, pienso que es la mejor forma de dar ejemplos, ¿sí? O sea, tener algo propio y hacia el tema que uno vaya a dirigir, tener su propia experiencia que uno la pueda involucrar en el área y en el salón de clase. Eso es lo uno. Lo otro, la otra forma que yo he utilizado de alguna forma adaptando un modelo sin querer siempre ofender a un profesor o algo, de pronto por tener prácticas que no son consensuadas dentro de la práctica docente, es la transversalización, ¿sí? Tener para enseñar sí, diferentes temas, transversalizarlos precisamente a situaciones particulares, personales, de sentimientos, emociones. Bueno, entonces ese ha sido como mi recorrido en la docencia. Mi profe Juan Francisco, te voy a hacer una pequeña, no quiero decir corrección, aclaración. En ese caso, más que transversalización, hablamos de una transdisciplinarización. Perfecto, gracias. Fresco. Digamos, yo por ejemplo cometía mucho ese error, pero la palabra transversal para lo que tú nos estás planteando aplica más como transdisciplinar, y es poder traer y aplicarlo en distintas disciplinas al mismo tiempo. Transversal fuera si yo lo enseño en matemáticas, en biología, en química, un solo proyecto. La transdisciplinariedad es explicar un tema de matemáticas que se conecte con esas otras materias, o de biología que se conecte con esas otras materias. ¿Listos? Mis profes, un gusto estar con ustedes siempre. Yo creería que nos vemos el próximo lunes, 7 p.m. Igual yo estoy confirmándoles si el lunes o el martes, estoy pendiente de una reunión, entonces no sabría, pero yo les estoy confirmando sábado o a más tardar domingo. De pronto solamente les escribo por molestarles la hora para que se programen en sus horarios. Un gusto, esta clase ha quedado grabada, voy a cerrar la grabación.